¿Te has propuesto alcanzar algo en la vida y te has quedado en el camino? ¿Te has topado con el primer obstáculo y tal vez has dejado de seguir buscando aquello que tanto anhelas? Todos en algún momento de la vida hemos pasado por circunstancias que han servido como obstáculo, como un problema para poder llegar a la cima. Muchos nos hemos rendido a la primera, otros han batallado un poco más, lo que nos puede llevar a tener un momento de nuestra vida en la que hemos querido lograr algo y nos hemos rendido. Como agradecimiento por los 400,000 suscriptores que hemos alcanzado en este canal, quiero hacer este especial que te puede servir a ti en la vida al momento en el que pienses en rendirte. Te presentaré 5 impactantes historias de hombres que han pasado por circunstancias muy difíciles y con todo y esto han podido tener resultados sorprendentes, desde un pugilista que se partió el cuello y le dijeron que no podía volver a hacer nada en el box, hasta hombres diagnosticados con enfermedades terribles que pareciera ser que llegó el final de sus vidas. Si quieres conocer más detalles de cada una de estas historias que te presentaré, tengo un video especial para cada una de ellas, te dejo el enlace en las tarjetas y en la descripción. Este es el top 5 de hombres que han superado esos momentos difíciles con tal de llegar al sueño más importante de su vida. Vicious Victor Ortiz. Algunas personas nacen con la vida complicada y las circunstancias se van convirtiendo aún peores a medida de que pasa el tiempo. Este peleador es el vivo ejemplo de un hombre que nació con condiciones difíciles, que por el camino se encontró con cosas aún peores, pero de todo ese dolor y esa frustración logró sacar fuerzas para llegar a ser hasta campeón mundial. Un hombre que ha brindado grandes batallas encima del ring, guerras contra peleadores como Marcos Maidana, Floyd Mayweather, Andre Burton y Josecito López, entre otros. Nació el 31 de enero de 1987 y su hogar se caracterizaba, como lo dijo su propio hermano, por tener un padre muy machista. Día Víctor Ortiz, cuando tenía 7 años, se fue para la escuela con sus hermanos y cuando regresó, su madre no estaba en la casa. Víctor contó en una entrevista: un día le dibujé una pequeña rosa en una tarjeta y se la regalé. Ella simplemente la tiró al piso y dijo: ¿yo para qué quiero esa...? Este y el abandono de su madre fueron tal vez los recuerdos más importantes que tenía de su progenitora. El padre de Víctor los golpeaba, era muy fuerte con él. Así que 5 años después de que los había abandonado su madre, cuando Víctor tenía 12, su padre también armó su maleta y los abandonó. A los 12 años se debieron de acostumbrar a vivir solos. Pero Víctor, que ya había empezado a pelear y se había acercado al cuadrilátero y los guantes, decidió irse. Su hermano menor le reclamaba diciendo que él le había dicho que nunca le iba a abandonar. Pero Víctor le dijo que esto era necesario para buscar un mejor futuro, que esperara que cuando él se convirtiera en adulto, iría por él y se convertiría en su padre. 2 años después de haber abandonado la casa, Víctor Ortiz decidió llamar a su hermano para California y allí se hizo padre de su propio hermano, esto legalmente delante del Estado. Con esta lealtad, valentía y arrojo empezaría también su carrera deportiva. Sobre el 16 de abril del año 2011, la pelea registrada entre Andre Burton versus Víctor Ortiz. Burton y Ortiz ese día le regalaron a los espectadores un gran encuentro. Esta sería una de las peleas más encarnizadas del año y una de las más importantes de la última década. A final de cuentas, el ganador de esta magnífica pelea fue el norteamericano de sangre mexicana y rasgos aztecas, Víctor Ortiz. And new champion of the world, Victor Ortiz. Un hombre que había venido desde abajo, que nunca había tenido nada más que sufrimiento, en ese momento podía cosechar lo que hace tiempos venía sembrando en su gimnasio con los guantes y el cuadrilátero. Y es evidente que cuando siembras disciplina, trabajo, dedicación, alimentado por los sueños, cosecharás grandes victorias. Vicious Ortiz nos deja algo en la retina muy importante, que no importa en el ambiente en el que hayas nacido, si tienes determinación y dejas a un lado las excusas, podrás salir de donde has nacido y convertirte en una estrella.
Daniel Jacobs. The Miracle Man. El cáncer tocó a la puerta de este hombre cuando se encontraba en el momento más importante de su carrera. El diagnóstico fue triste y sintió que su vida y su carrera deportiva había terminado. Sin embargo, la gran capacidad que tiene el hombre para enfrentar momentos difíciles lo llevaron por un delicado tratamiento que hicieron que ese diagnóstico, que en un momento sonaba muy difícil, se convirtió en una gran historia que lo llevó a tener el apodo del hombre milagro. Daniel Jacobs nació el 3 de febrero de 1987 en los Estados Unidos. Jacobs empezaría su carrera amateur, así que en el mundo de los aficionados, Jacobs registró 137 victorias y 7 derrotas. En el año 2007, el 8 de diciembre, Jacobs debutaría como profesional y en el 2011 contra Robert Krieger ganaría la pelea por nocaut. Para este momento completaba 23 peleas, solamente había perdido una y había ganado 22. Daniel Jacobs demostraba ser un gran oponente encima del ring, muy buena técnica, pero algo sucedería en su vida. Daniel Jacobs y Adrian Broner, entre otros deportistas, acompañaron al ejército de los Estados Unidos a darle ánimo a aquellos hombres que se encontraban lejos de casa. Sin embargo, después de esta visita a Irak, Daniel Jacobs descubriría algo en su salud que cambiaría su presente. Jacobs empezó a sentir debilidad en sus piernas, entró en pánico y visitó al doctor, pues no era nada normal lo que sentía en sus extremidades inferiores. Tras diversos estudios, se confirmó que padecía de osteosarcoma, un tipo de cáncer de hueso, un cáncer que solamente podía ser erradicado mediante un fuerte tratamiento. Daniel tenía solamente 24 años y enfrentaba un diagnóstico complicado. Tenía cáncer y como mayor gravedad en los huesos, y esto para un púgil que su vida es darse golpes con otro, era algo que golpeaba su psiquis fuertemente. Aunque su preparación como deportista en algo pudo haberle servido, porque si hay algo que tiene que aprender un deportista es a saltar por encima de los obstáculos. Con la enfermedad llegó la angustia, pero el apoyo de su familia y su entrenador siempre estuvo ahí. Para ese momento había realizado 23 peleas. La enfermedad que llegó a su puerta lo llevó a estar en una silla de ruedas y sin poder pararse por mucho tiempo. Así de grande era lo que tenía este púgil. Como otros deportistas, a él se le metió que algo tenía que pasar y que tenía que hacer lo suficiente para salir adelante. El sueño de ser campeón algún día lo impulsaba para salir de esa situación. Se tuvo que someter a cirugías extremas, en donde su cuerpo pasaba muchas horas en el quirófano y largos tratamientos. Cerca de 19 meses después, Daniel Jacobs, y con la ayuda de los médicos, pudo salir de esta situación y fue diagnosticado como un hombre que había superado el cáncer, y lo mejor para su carrera estaba por venir. Todavía le faltaba por un título mundial, así que contra Harold Fletcher, el 9 de agosto del 2014, ganó la pelea en el round número 5 y consiguió el título vacante de peso mediano de la AMB. Para el momento, Daniel tiene 40 peleas, de las cuales ha ganado 37, 30 por nocaut. Ha perdido en 3 ocasiones, una contra el Canelo, otra contra Triple G. Un hombre que le demostró al mundo que un diagnóstico no puede ser tampoco una sentencia. Pudo superar el momento difícil, momento por el que muchas personas pueden estar pasando. Y Jacobs es una muestra de que se puede salir de momentos difíciles en nuestra salud. Johnny Tapia, mi vida loca. El pasado de una persona puede explicarnos por qué en el presente actúa de cierta manera. La historia de este gran peleador me hace recordar el eslogan de un canal de televisión: la realidad supera la ficción. Pocos hombres se pueden jactar de que hayan sido pentacampeones en el boxeo, y él es uno de ellos. Ganó más de 50 peleas como profesional y siempre fue como un pitbull encima del ring. Vivió cosas tan difíciles que aún después de su muerte salieron a la luz engaños a los cuales él estaba sometido. Johnny, mi vida loca, Tapia.
nació el 13 de febrero de 1967. Él creció con la historia de que cuando su madre estaba embarazada, a su padre le quitaron la vida, así que no tenía figura paterna. Pero tristemente el pequeño John Lee tendría que vivir cosas aún más absurdas. A los 8 años de edad, en 1975, debió de presenciar el abuso a su madre y posteriormente cómo le quitaron la vida. Un pequeño que no llegaba ni a los 10 años de edad tenía que vivir toda la vida con el fantasma de ver a un hombre quitándole la vida a su madre. Un año más tarde, con solo 9 años de edad, empezó a practicar el boxeo, todo para poder canalizar todo ese sufrimiento que tenía dentro, las ganas de desahogar toda su ira y todo lo que tenía dentro para expresar, lo llevaron a que se subiera a un ring y demostrara de qué estaba hecho. Con 19 años iría a debutar como profesional. Su carrera iniciaría el 25 de marzo de 1988, cuando luchó contra Efren Chávez. 12 de octubre de 1994, peleó contra Henry Martínez, consiguiendo el título vacante de peso supermosca de la OMB. Ese día tuvo que llorar de la alegría, pues después de tantos años buscando un título mundial, ese año de 1994 lo pudo alcanzar. Poco a poco iba agregando una gran historia a su carrera, pero había algo, un demonio que no lo dejaba en su mente, y es que en varias ocasiones dijo que a veces en el ring veía a quien le quitó la vida a su madre. Esto lo hacía él enfurecer y por eso peleaba como peleaba. Definitivamente los números de Johnny Tapia son increíbles, es un peleador que dio siempre espectáculo, pero vuelven nuevamente las tragedias a la vida de Tapia. A menos de un mes después de esta pelea, Tapia fue encontrado inconsciente en una habitación de un hotel el 12 de marzo del año 2007. Tapia rápidamente fue hospitalizado, aparentemente por sobredosis de droga, pero la cosa no se quedaría así, sino que todo empeoraría. Al día siguiente, el 13 de marzo, su cuñado y sobrino se dirigían al hospital para visitar a Tapia, pero tuvieron un accidente y perdieron la vida ambos familiares. A pesar de tantos traspiés, Johnny Tapia tuvo una carrera exitosa. Este hombre, además de haber ganado 5 campeonatos mundiales, también estuvo en 7 ocasiones en la cárcel. Sí, definitivamente me deja sorprendido la vida de Johnny Tapia, cómo un hombre puede sufrir tantas tragedias en su vida y en medio de tanto dolor puede levantar 5 cinturones mundiales. Definitivamente, por más dura que sea la vida para un ser humano, todos tenemos cosas buenas para dar, y Johnny Tapia dio una vida como pugilista brillante. Marco Antonio Barrera. Campeón en 3 divisiones diferentes, está entre los 50 mejores boxeadores de la historia. Nacido en la Ciudad de México el 17 de enero de 1974, un día en su niñez lo robaron y esto lo motivó a ponerse los guantes. Así empezó a prepararse para defenderse de los ladrones. Tenía 15 años y no le era permitido debutar como profesional, así que falsificaron unos documentos y se presentó a un torneo diciendo que tenía 17 años. 22 de noviembre de 1989, el día que hizo su debut, tenía 15 años y derrotó a David Félix. En 1995, el 31 de marzo, se convirtió en campeón mundial de la OMB en peso super gallo al derrotar al boxeador puertorriqueño Daniel Cobrita Jiménez, pero llegaría el 22 de noviembre de 1996. Allí sufriría el momento más doloroso en su carrera hasta ese momento, pues perdió su título contra el boxeador estadounidense Junior Jones. Tuvo la primera derrota después de 43 victorias y además empezó a sentir algo extraño en su cuerpo. La madre de Barrera empezó a notar señales raras que le indicaban que su hijo no estaba bien físicamente. Barrera describe que a final de 1996 empezó a sentir una serie de calambres esporádicos en todo el cuerpo, pero llegó a pensar que era producto de las arduas sesiones de entrenamiento. Un día doña Rosa, su madre, presenció
sufrió uno de estos calambres. El rostro de su hijo se tornó rojo. Esa era la tercera vez que ella veía un episodio de estos y fue fácil inferir que no era una reacción natural del cuerpo. Rápidamente ella lo llevó al hospital y pidió que lo atendiera el mejor neurólogo, encontrando una lesión en el lóbulo temporal. Según las palabras del doctor, mencionó que el boxeador capitalino había sufrido la ruptura de una vena que seguía goteando sangre dentro de la cabeza y eso provocaba episodios casi epilépticos. Las opciones fueron tomar medicamentos de por vida y retirarse de una vez por todas del pugilismo, y la otra opción era intervenir quirúrgicamente. Esta segunda opción no era tampoco muy alentadora. Eso sí, Barrera tomó una decisión sin consultarle a nadie, ni siquiera a su familia. Le dijo al doctor que lo operara. En agosto de 1997 se llevó a cabo la operación. Barrera evolucionó mucho mejor de lo pronosticado y así pudo continuar su carrera profesional. Según palabras de Barrera, esta es de las peleas más duras y sangrientas que tuvo. En el año 2003 se conociera la historia de la intervención a Barrera en su cabeza, lo cual haría que Marco Antonio fuera descartado para seguir peleando. Pero tiempo más tarde, después de la valoración de otros médicos, Barrera fue catalogado como apto para seguir peleando. En 1998, Barrera regresó y comenzó derrotando a Ángel Rosario. Después de este fuerte episodio con su salud, tuvo las peleas más importantes de su carrera, en donde estuvieron Juan Manuel Márquez, Manny Pacquiao, Amir Khan, entre otros peleadores que resaltan sobre los mejores del mundo. El apoyo de sus padres fue fundamental para que Marco Antonio Barrera saliera adelante y se convirtiera en uno de los más grandes pugilistas de la historia mexicana. Vini Pacienza, ¿te has preguntado hasta dónde puede llegar tu espíritu inquebrantable? ¿Quieres conseguir algo en la vida y te rindes a la primera? Pues la historia de hoy nos hace replantear hasta dónde puede llegar nuestro espíritu inquebrantable y qué tanto queremos luchar por lograr lo que queremos. Vini Pacienza nació el 16 de diciembre de 1962. En la década de los 80s, Pacienza construyó una reputación a lo largo de la costa este de los Estados Unidos. Su primera pelea del título mundial llegó el 7 de junio de 1987, donde superó a Greg Hogan para convertirse en campeón mundial de peso ligero de la FIB. Ese día, Vini Pacienza alcanzó lo más alto del pugilismo mundial en esa categoría. El joven Vini Pacienza no tenía un nivel emocional estable. Esto lo llevó a que una vez fuera campeón, su vida se desordenara. Pacienza había formado una reputación como uno de los más emocionantes peleadores en ese momento del pugilismo. Peleaba con rencor. Era un loco para dar puños, tanto que fue llamado como el demonio de Pasmania. Su vida fuera del ring era desafortunada. Sus desórdenes emocionales llevaban a que en el ring se notara los cambios bruscos. No le presté atención a nadie y estuvo bien que no lo hiciera. Quién sabe dónde estaría, tal vez sirviendo en algún bar, y si me hubiera retirado después de perder con Mayweather, nunca habría ganado el campeonato mundial otra vez. Palabras de Pacienza, demostrando que lo que él quería era permanecer en el pugilismo. Una semana después de convertirse en doble campeón mundial, Pacienza se vio envuelto en un choque frontal cuando se movilizaba en su auto. El grave choque dejó diferentes heridas, pero la más fuerte fue en su cuello. Su cuello se rompió. Los médicos informaron que nunca podría caminar de nuevo, pero que al ser un hombre joven, su recuperación era buena, que si no quedaba parapléjico, tendría que retirarse del pugilismo para siempre. Con este diagnóstico, cualquiera se echaría a llorar. Pacienza tuvo que usar un dispositivo médico llamado un halo, un aparato de metal circular atornillado en el cráneo en 4 puntos y apuntalado con 4 varillas de metal. Tenía halo atornillado en su cráneo durante 3 meses, y eso sí, bajo orden estricta. No puedes volver a pelear. Un golpe que recibas puede hacer que tu médula espinal se rompa y quedes cuadrapléjico.
La recomendación final del médico era: te recomiendo dedicarte a otra cosa. Pero Pacienza, días después, apareció en una rueda de prensa, con su halo puesto, pero con una cierta sonrisa, de esas sonrisas que tiene una persona cuando tiene fe y tiene ganas de seguir adelante. Pacienza sabía lo que había dicho el médico días antes, pero al final de la entrevista, Vinny dijo: usted se equivoca, doctor. Usted no entiende el tipo de hombre que soy yo. I am gonna box again. I see you don't understand what kind of man I am. Casi inmediatamente después de regresar a casa, en secreto y bajo la complicidad de su familia que siempre lo apoyó, empezó a entrenar en el sótano de su casa a pesar de la advertencia. El espíritu inquebrantable de Pacienza se alimentaba con frases como la siguiente: el boxeo se mete en la sangre y yo no quería vivir si no era capaz de hacer lo que quería. Tiempo después, debía de hacerse retirar el halo que se encontraba en su cabeza y que hacía que su cuello no se moviera. Cuando le retiraron el halo cervical, no permitió que le pusieran anestesia. Una escena bastante espeluznante, pero el umbral de dolor de Pacienza era muy alto. Me debieron haber inyectado morfina, pero yo no uso drogas, dijo Pacienza, alegando por qué no había aceptado anestesia. A pesar de que se sentía listo para entrenar otra vez, nadie quería hacer sparring con él, pues todos sabían que darle un golpe a Pacienza sería fatal. Sin embargo, un buen amigo, Ray Oliveira, finalmente aceptó e intercambió algunos golpes con él. Ahí fue cuando supe que lo lograría. Poco más de un año después de romperse el cuello, Pacienza, en diciembre de 1992, volvió al ring, protagonizando el regreso más impresionante de un pugilista. 2 años más tarde de aquel accidente, Pacienza pasó a ganar el título vacante de la IBO, el título mundial de peso medio, en 1993. Posteriormente pasó a vencer nada más y nada menos que a Roberto Durán en 2 ocasiones. Por último, en el 2016, inspiró una película basada en su vida. Hoy Pacienza es recordado por su increíble historia después de sufrir una lesión devastadora que le pondría fin a cualquier deportista. Esto nos deja una enseñanza: que hay que luchar por lo que queremos. Con fe, con ilusión y con mucho trabajo podremos salir adelante de los obstáculos que nos aparezcan en la vida.